En abril pasado, la Organización Mundial de la Salud reveló que en América Latina se iba a presentar un pico de contagios de COVID-19 demasiado alto, con cifras récord que a lo largo de la pandemia no se habían presentado. Ciro Ugarte, quien es el director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió en su momento que países como Perú, Bolivia y Argentina serían de los países más afectados. Más importante de que es necesario mantener las medidas de protección y reducción de la transmisión de la COVID-19. En los países donde se ha iniciado la vacunación, la población tiene ese sentido falso de seguridad de que las cosas están mejorando y por lo tanto ya deberíamos liberarnos de las restricciones. La realidad nos demuestra que es al revés. Y eso básicamente es lo que estamos viendo en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas en nuestro país. De hecho, a principios del 2021, Latinoamérica empezó a registrar una altísima incidencia de COVID-19, ya no en personas mayores, sino especialmente en los más jóvenes. Y esto debido a dos factores claves. Uno, la escasez de vacunas y dos, la destinación y priorización de esas pocas vacunas a los mayores y también a todo el equipo de personal sanitario de nuestros países. Y si a esto le añadimos otra cosita, por supuesto, la relajación de todas las medidas de protección. Y con este panorama vamos a concentrarnos en lo que sucede en Perú, que se convirtió en el país con la tasa de fallecidos por COVID-19 más alta del mundo con relación a su población. Resulta que a partir del cambio que se hizo de los criterios para evaluar cuál era el número real de las personas fallecidas por COVID-19 cambió, y esto hizo que la cifra básicamente se duplicara. Un equipo de 6 especialistas designados por el gobierno del Perú, más 3 funcionarios públicos, fueron los encargados de actualizar las cifras de personas fallecidas en el Perú por COVID-19. Al 22 de mayo, la cifra que reportaba este equipo era de 180.764 personas fallecidas, en comparación a los cerca de 68.000 fallecidos que estaba registrando el Ministerio de Salud. Esta tasa de más de 180.000 fallecidos representa el 0,55% de la población, una población habitada por cerca de 32 millones de personas. En estas cifras ya se incluyeron 3 grupos claves que no estaban contemplados. El primero de ellos, las personas que han fallecido 60 días después de haber tenido los resultados de una prueba positiva. El segundo grupo fue aquellas personas que fallecieron sin tener una prueba. Y el tercer grupo incluido fueron personas que tenían sospechas de COVID o que tuvieron contacto con alguna persona con este virus. Sea como sea, hoy Perú, a través de esta actualización de las cifras, es el país que más muertes tiene por cada 100.000 habitantes. Mateo Prochaska, que hace parte de este grupo de especialistas encargados de actualizar la cifra de fallecidos, aseguró que no solamente Perú debería revisar sus cifras, sino que también otros países deberían evaluarlo, teniendo en cuenta que muchos de nuestros países, especialmente de América Latina, no han sido muy rigurosos con el registro de personas fallecidas. Y es que Perú, antes de actualizar los criterios de conteo, estaba registrando solamente como personas fallecidas por este virus aquellos pacientes que ya habían contado con una prueba molecular, antigénica o serológica y que por supuesto demostrara el resultado positivo. Por supuesto, estos resultados no estaban reflejando la realidad y ahora los expertos allí en el Perú aseguran que estos registros han superado las expectativas de lo que se esperaba en fallecidos en un 150%. En marzo del 2020, Perú registraba como uno de los países que más rápido y tempranamente impuso un confinamiento estricto, con cierres en la frontera, toques de queda y también muchas restricciones a las salidas, pues las personas solamente podían salir para abastecerse y abastecerse con lo esencial. No obstante, a pesar de haber tomado tempranamente todas estas decisiones, los casos de contagio nunca cesaron. El confinamiento estricto se llegó hasta junio del 2020, pero ya para enero del 2021, varias regiones como Lima, su capital, y otras 9 tuvieron que ordenar un confinamiento estricto de nuevo. Se vino una oleada de infecciones por cuenta de la temporada de fin de año, dejando los hospitales colapsados y, como en buena parte de todos nuestros países, con fondos insuficientes y un sistema de salud precario que no estaba preparado para enfrentar esta oleada. Ahí empezó a llegar entonces la crisis y la escasez de oxígeno y además la falta de camas de unidades de cuidados intensivos, pues se contaba que en todo el país había alrededor de 1.600, nada más.
Pero una arista importante de lo que está sucediendo en la mayoría de los países es la vacunación. Perú ha llevado una vacunación bastante lenta y a pesar de que Perú ya tiene un gran número de dosis comprometidas para vacunar a toda su población, no se han entregado en su mayoría y las pocas que se han entregado no han sido suficientes para detener la tasa de contagios. Revisemos las cifras de vacunación al 1 de junio. Al menos 2.810.000 personas ya contaban con una sola dosis. Esto representa al 8,6% de la población. Completos, ya con sus 2 dosis, al menos 1.222.649 personas, lo que representa un 3,8% de la población. Estas cifras ponen a Perú detrás de países como Brasil y México, que ya llevan el 10% de personas vacunadas en el total de su población. Pero es que lo que pasa en Perú también es un ejemplo de lo que en buena medida se ha presentado en muchos de nuestros países en América Latina, con serios problemas y problemas estructurales, especialmente en factores sociales y económicos. Solamente detengámonos a pensar que el 70% de la fuerza laboral en Perú trabaja en el sector informal, teniendo una de las tasas más altas del mundo. Entonces, esto significa que o la gente se confina y muere del hambre, o la gente sale para tratar de conseguir el diario y tratar de subsistir. A esto hay que sumarle que solamente el 38% de los adultos en Perú cuentan con una cuenta bancaria, lo cual ha dificultado, es más, ha hecho casi que imposible que los giros comprometidos por el gobierno nacional a través de sus planes para ayudar a personas que perdieron sus empleos o a las empresas que perdieron sus ingresos puedan recibir estas ayudas. Obviamente, esta tarea se convirtió en algo titánico porque no hay cómo entregar los giros de forma eficiente. A esto hay que sumarle que de acuerdo con una encuesta del gobierno peruano, el 40% de los hogares en este país no cuenta con un refrigerador, lo que hace que las personas no puedan abastecerse durante mucho tiempo porque sus alimentos se descomponen y que deban ir constantemente al mercado. De hecho, los mercados en el Perú han sido considerados como los principales espacios de propagación del coronavirus. Y de acuerdo con la encuesta nacional de hogares, el 11,8% de las familias peruanas viven en viviendas hacinadas, lo cual hace difícil, tal vez imposible, el distanciamiento social. Y la cereza que le faltaba a este pastel, y cuando digo a este pastel hablo de toda América Latina. Resulta que ahora los expertos están advirtiendo por una nueva variante andina, una variante conocida como la C37, de la cual no se conoce mucho, pero ya se han identificado buena parte de los casos de contagios en países como Perú y Ecuador. Aparentemente podría atribuírsele a esta variable el aumento de casos y de personas fallecidas allí en el Perú, pero es muy pronto todavía para poder determinarlo. De hecho, solamente en Lima el 40% de todos los casos de coronavirus obedece a esta nueva variante. Y quiero concluir con lo siguiente: lo que sucede en Perú es un espejo fehaciente de lo que no solamente este país está viviendo, sino también muchísimos otros más países en América Latina, con unas tasas de inequidad tan grandes, desempleo desbordado, pero sobre todo una infraestructura insuficiente para poder sostener tantos meses esta difícil pandemia. Otro aspecto importante es que definitivamente el haber relajado las medidas de protección pudo haber sido un error en buena medida, y a esto se debe que los casos se hayan disparado. Por supuesto, en la medida en la que se disparan los casos, también se pueden disparar las variables de este virus. Y hay que decirlo, la tasa de inequidad en nuestros países es inclemente y probablemente podrá seguir subiendo. Si llegaste hasta el final del video, te doy las gracias y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y que por supuesto me dejes tus comentarios aquí abajo en el video y también a través de mis redes sociales, en donde me encuentras como @macamisánchez. Nos vemos la próxima semana y no olvides a seguirnos cuidando. Un fuerte abrazo y bendiciones. Chao.